días, jóvenes. Un placer de nuevo volver a saludarles. Antes de comenzar con la solución de la tarea número 1 de la clase de matemáticas de séptimo grado, vamos a dar algunas recomendaciones por ser este el primer video de la clase del tercer parcial. Bueno, el acumulativo lo hemos dividido en 7 tareas, o en 7 partes podríamos decirlo, y cada una de esas partes va a ser una tarea que va a valer 10%. Cada una de esas tareas va a desarrollarse en un video como el que estamos haciendo en este momento y se les va a enviar a ustedes para que ustedes puedan verla y puedan poder resolver, sobre todo entender cómo se resuelve la tarea 1. Para cada una de esas tareas va a ser un video que se les va a enviar en su momento, ¿verdad? Para esta semana vamos a resolver 2 tareas. De hecho, lo vamos a ver durante 3 semanas, ¿verdad? Entonces, en esta primera semana vamos a resolver 2 tareas, o sea que ustedes se van a ganar 20 puntos. Algo muy importante es que deben de cumplir con enviar la solución de estas 2 tareas hasta el domingo, ¿de acuerdo? Al domingo de esta semana, ¿verdad? Ya que la otra semana no van a tener la clase de matemáticas, sino que van a tener otras asignaturas en las cuales también deben de responder con tareas, ¿verdad? Por esa razón, se han organizado las clases para que a ustedes se les haga un poco menos difícil. Eso para comenzar. En este parcial vamos a comenzar a ver otra unidad de estudio de la clase de séptimo grado, que es muy importante y que está relacionada con ya el área de geometría, ¿verdad? Hay muchas cosas que a lo mejor ustedes ya las conocen porque las han repasado en la escuela y eso para usted también es muy importante. Algo también que quiero que quede muy claro es que esta vez yo en el contenido que le mandé no lo edité por separado, sino que yo simplemente extraje algunas páginas del libro donde vamos a estar estudiando el tema y se las adjunté junto con la hoja de instrucciones que aparece al principio de todas las demás hojas. Lo primero que tienen que hacer ustedes es leer, jóvenes. Es importante que antes de hacer cualquier pregunta primero lean. ¿De acuerdo? Eso es indispensable en esta situación en la que estamos, ¿verdad? Leer, leer y leer, aunque a veces a uno le aburre, pero tiene que leer, ¿verdad? Entonces en la primera hoja de esa asignación que yo le mandé va la hoja de instrucciones. En esa hoja de instrucciones dice bastante claro que usted no debe de copiar todo ese montón de hojas que yo le mandé, ¿verdad? Para nada. Hay una de las instrucciones al principio donde dice, creo que dice trabajo en el cuaderno, parece que así dice, que usted solo va a escribir los conceptos de la clase que están encerrados en color rojo. Eso habría que copiarlo obligatoriamente en la libreta. Lo que va encerrado en color rojo. Y además de eso debe de leer esos conceptos, ¿verdad? No solo copiarlos, sino que leer esos conceptos porque a usted se le va a hacer una prueba al final del parcial también de ellos y de lo práctico que usted mira en los videos cuando se resuelven las tareas, ¿verdad? Entonces eso tiene que quedar muy claro, que no se va a copiar ese montón de hojas, sino que solamente lo que se indica en la hoja de instrucciones. Ahí donde dice tarea 1 y tarea 2, ahí, a la parte de arribita, ahí están las instrucciones de lo que usted va a escribir en el cuaderno. Entonces eso es muy importante que quede claro. Otra cosa que sí me gustaría que hagan, es que no lo he pedido yo en los otros parciales, pero sí es importante que lo haga, sobre todo para su propia organización, es que tome una hoja de la libreta, ¿verdad? Y así como usted hace que la separa del contenido de un parcial del otro, de la división del parcial, para que diga tercer parcial, eso es muy importante que lo haga para que no se vaya a confundir y se vaya a poner a estudiar contenidos que ya no vienen en un examen, ¿verdad? Sino que de lo que vamos a ver ahorita en adelante sería el tercer parcial. Ok, entonces sin más preámbulos vamos a comenzar con la solución del ejercicio número, con la solución, perdón, de la tarea número 1. La tarea número 1 tiene, podríamos decir que tiene 4 partecitas. El ejercicio 2.2, el ejercicio 2.4, el ejercicio 2.2 está en la página 90, el ejercicio 2.4 está en la página 93, ahí también se indica en el material, ¿verdad?
el ejercicio número 2, que está en la página 97, y hay unas preguntitas de selección única que las vamos a responder, y esas están también en la página 97. ¿Verdad? Entonces vamos a ir uno por uno. Entonces primero nos vamos a enfocar en la solución del ejercicio 2.2. Dice el ejercicio 2.2. Hay alguna cosa que yo solo la voy a leer, ¿verdad? Y cuando sea necesario vamos a anotar algo. Entonces vamos a resolver el ejercicio 2.2. Ok, entonces dice el ejercicio, dice, el punto G está en el segmento FH, tal como se muestra en la figura. Entonces vamos a ver cuál es la figura. La figura es un segmento, más o menos así. Me dicen que este extremo se llama F, este extremo se llama H, y por aquí hay un punto entre A y H, F y H que se llama G. Como se indica en la figura, esta es la figura. Si dice FG es igual a 9, aquí me están dando entonces algunos datos. FG, me dicen, perdón, FH, no FG. FH es igual a 9. También me dicen, y GH es igual a 2. Entonces me hacen una pregunta. Vamos a escribir la pregunta. Me dicen, ¿cuál es la longitud? ¿Cuál es la longitud ¿cuál es la longitud del segmento FG? ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio 2.2. Me dicen, tenemos una imagen como esta. Tenemos un segmento que se llama FH. Hay un punto en medio de ellos dos que se llama G. Y me dan estos datos. La distancia que hay de F hasta H, de F hasta H, vale 9. La distancia que hay de G hasta H, de G hasta H, vale 2. En este momento no me indican las unidades de medición, ¿verdad? No me indica si son centímetros, metros, etc. Entonces nosotros lo vamos a manejar igual. No le vamos a poner unidades a la respuesta. Cuando no me dan las unidades, esto se lee 9 unidades o 2 unidades. ¿De acuerdo? La unidad no es una unidad de medición como tal, pero la palabra unidades se utiliza cuando no me indican las unidades de medición, ¿va? Pues si me dijeran centímetros, entonces yo hablaría de 9 centímetros, de 2 centímetros, etc. Entonces me dicen esta pregunta. ¿Cuál es la longitud del segmento FG? Desde acá hasta acá. Yo creo que este ejercicio es bastante fácil. Usted lo podría hacer incluso sin mi ayuda. Pero aquí hay unas cositas que yo le quiero explicar antes. Primero, vamos a hablar de segmento. El concepto de segmento es muy importante. Segmento es la distancia que hay entre dos puntos. Yo puedo indicar la medida de un segmento solamente indicando los extremos del segmento. Los extremos de un segmento son dos puntos. El punto F y el punto G. Estos puntos siempre se acostumbra en geometría a representarlos con letras mayúsculas. Es muy importante que lo sepan. Y todo segmento tiene una longitud, ¿verdad? O una medida. En este caso, la longitud de F hasta G, a mí me lo están indicando en 9 unidades. Y también tenemos otro segmento, ¿ve? Como este es otro punto, si yo tomo este como un extremo y este como otro extremo, entonces yo tengo otro segmento. Ahora, cuando yo quiero indicar el segmento, pero no la medida, ¿cuál es la diferencia? Ok, pues si yo quiero indicar la medida, ya lo ven aquí, que dice 9 y la medida de este otro segmento es 2. Y aquí tenemos un tercer segmento que sería desde G hasta F, que es el que me están preguntando cuánto mide. También FG con dos puntos, o sea, con los dos extremos.
Pero cuando yo solo quiero decir segmento, la única diferencia es que, por ejemplo, si yo quiero decir segmento FG, pero no la medida FG, segmento, entonces lo que se hace es que se le pone en la parte de arriba de los dos puntos una barrita. Esa barrita dice segmento FG. Segmento FG. Si yo quiero decir medida del segmento FG, medida del segmento FG, pues simplemente le quitamos esto y le ponemos el igual y ya le ponemos el valor. En este caso sería desconocido porque no lo sabemos. ¿De acuerdo? Segmento, entonces, si yo le pongo la medida, yo le pongo esa barrita y ya. Segmento FG. O sea que esta palabra me la pude haber ahorrado. Si yo quisiera poner solamente segmento FG, solo pongo las dos letras y le pongo una barrita. Y eso sería segmento FG. Pero si quiero decir, repito, medida del segmento FG, le borro esto, le pongo el igual y digo cuánto mide. En este caso, como ya sabemos, es una incógnita porque eso es lo que vamos a saber. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con la solución. Entonces, el ejercicio es bastante fácil, ¿verdad? Cuando tenemos un ejercicio como este, lo que vamos a hacer es trabajar con las longitudes que nos dan. Entonces, fíjense bien, FH mide 9 y GH mide 2. Por lo tanto, podríamos decir nosotros, GF o FG tendría que medir ¿cuánto? 7, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien. Vamos a decir que la suma de los segmentos es igual al segmento grande. Entonces vamos a decir nosotros, la distancia que hay de F hasta G. Lo vamos a escribir así. F hasta G. Fíjense, como yo quiero decir distancia, no le voy a poner la barrita de arriba porque me estoy refiriendo a la medida, ¿verdad? Lo que se suman son medidas. Entonces yo digo, la medida del segmento FG más la medida de G hasta H, eso va a ser igual a ¿qué? Pues a la distancia más grande, ¿verdad? La distancia que hay de aquí hasta acá, que se llama FG, más, que es este, la distancia que hay de G hasta H, que es este, eso es igual a una distancia más grande, que es la distancia que hay desde F hasta H. Ahí tengo tres valores distintos. En este caso, esta es la medida que yo quiero encontrar, ¿ve? FG. Pero esta medida y esta medida a mí ya me la dan. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a apoyar del concepto de ecuación que ya vimos. Y en este caso, nos quedaría así. FG más. ¿Cuánto mide GH? Bueno, pues GH fue un dato que nos dieron. Y nos dio 2. Igual. Y FH también es otro valor que nos dieron y eso medía 9. Entonces fíjense bien cómo tenemos ahora el ejercicio. Tenemos que FG más 2 es igual a 9. Miren que esta es una ecuación lineal, ¿verdad? Esta es la incógnita y tenemos otros valores. ¿Qué número es el único que puede hacer posible que ambos lados de la igualdad se vuelvan iguales? Eso es, ¿se acuerdan que en eso consistía resolver una ecuación de primer grado? Descubrir el valor que haga que los dos lados de la igualdad, el lado izquierdo y el lado derecho, sean iguales. Entonces nosotros vimos algunos procedimientos y uno de ellos era que los números se podían cambiar al otro lado, ¿verdad? Solo que cuando se hacía eso se le cambiaba el signo. Entonces este 2 positivo, yo lo voy a pasar para este lado, pero le voy a cambiar el signo. Entonces me quedaría que FG sería igual a 9, y como este número está positivo, aquí lo pondríamos negativo, ¿verdad? 9 menos 2. Y cuando yo resuelvo esa resta, entonces yo descubro que 9 menos 2 me da 7. Y con eso entonces, yo ya puedo contestar la pregunta. La pregunta que es esta que tenemos aquí.
Fíjense que esa pregunta hay que responderla, ¿verdad? Porque nos dicen que si es una pregunta hay que darle una respuesta. Entonces, ¿cuál es la longitud del segmento FG? Entonces simplemente nosotros podemos decir FG, fíjense que me voy a referir a la longitud. Entonces no le puedo poner eso ahí, porque eso sería un segmento, solo el símbolo. Pero como estoy diciendo medida o longitud, entonces voy a poner aquí igual a 7. Y ya con eso se responde el ejercicio 2.2 que está en la página 90. Vamos a borrar, yo creo que ahí ya se logra ver bien. Una observación es que usted, por favor, no le quite nada a la solución. Todo lo que está aquí en la pizarra, excepto la parte de arriba, ¿verdad? Todo lo que está aquí es la solución completa del ejercicio. Y lo que me interesa más es que usted trate de entender cómo explico la solución, ¿verdad? No solo copiar y mandarme eso a mí para que yo le ponga los puntos. No. Lo más importante es que usted comprenda. Te voy a borrar para continuar con el que sigue. Ok, entonces veamos qué es lo que dice el ejercicio siguiente, que es el ejercicio 2.4 de la página 93. 2.4 de la página 93. Ok. El ejercicio 2.4 de la página 93, que lo tenemos. Entonces ahora vamos a continuar solucionando este ejercicio. 2.4. Entonces dice, si PT, fíjense bien que PT es una distancia, ¿verdad? PT es una distancia. Entonces yo voy a tratar de dibujar aquí más o menos ese segmento, así como se está indicando ahí en la imagen. Vamos a tratar de ponerlo. Hay un segmento que se llama PT. Ustedes me dicen, si PT es igual a 10, ¿verdad? Solo así me lo indican. Es igual a 10, dice. Identifique cuál de los siguientes puntos es el punto medio del segmento PT. Entonces ellos quieren que diga cuál es el punto medio del segmento PT. Fíjense que para no escribir la palabra segmento, aquí vamos a utilizar lo que les estaba explicando anteriormente. Aquí dice cuál es el punto medio del segmento, la barrita de arriba, PT. Y explique por qué, dice. Y aquí le vamos a poner entonces otra preguntita que diga por qué. ¿Por qué? ¿Por qué decimos nosotros que es ese punto? Ok, pero en la imagen me dan otras cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay un punto que se llama Q. Por aquí más o menos hay un punto que se llama R. Y por aquí hay otro punto que se llama S. Y me dan algunas medidas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me dicen que desde R hasta S mide 2. Que desde S hasta T mide 3. Y me dicen que desde P hasta Q, pues mide 1. Desde P hasta Q mide 1. Ojo, si se fijan, aquí tenemos que desde Q hasta R, no lo sabemos. ¿Se fijan? Nosotros no lo sabemos. ¿Lo podríamos deducir rápidamente? Pues sí. Por ejemplo, como ustedes ven, en los datos que me dan, a mí me dicen que la distancia que hay o la longitud de P, T, es 10. Quiere decir que todo esto al sumarlo me tiene que dar 10 obligatoriamente. Yo ya tengo varias medidas. Por ejemplo, tengo que esta mide 3, este mide 2, aquí ya irían 5, de esta 10 va. Más este serían 6. Por lo tanto, ¿cuánto vale esto? Eso valdría 4. ¿Sí? Por simple análisis yo sé que eso vale 4. Porque es la única forma para que las 4 longitudes que hay de P hasta Q, de Q hasta R,
de R hasta S y de S hasta T me den 10. Pero esto está bien así como para una exploración inicial y que ya sepamos la respuesta. Ahí nos tiene que dar 4 obligatoriamente, pero nosotros lo vamos a hacer correctamente, o sea, de la forma matemáticamente correcta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a sumar las distancias que juntas nos den toda la distancia que hay desde P hasta T. Entonces fíjense bien, nosotros vamos a decir entonces así, PQ más, ojo, cuando yo pongo, voy a repetir acá, cuando yo pongo PQ, solo estoy diciendo la longitud. Entonces, esta distancia más de Q hasta R es otra distancia. QR más de R hasta S es otra distancia. Más de S hasta T es otra distancia. Entonces, todo eso nos va a dar ¿cuál medida? Pues la medida que hay desde P hasta T. O sea que de P hasta T nos va a tener que dar, todo eso nos va a tener que dar 10. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar las longitudes que conocemos. Y las que no conocemos las vamos a dejar expresadas. Entonces, conozco la longitud. Aquí, ojo, voy a borrar para hacer... Acuérdense que este no lo conocíamos. Ya sabemos que eso va a dar 4 obligatoriamente. Entonces, la distancia de P hasta Q, ¿cuánto nos da? 1. Más de Q hasta R, pues hasta el momento digamos que no la conocíamos. Más. Ahora, de R hasta S, ¿cuánto vale? 2. Más. Y de S hasta T, mide 3. Entonces todo esto nos daría 10. Bien. La suma de estas longitudes, que son más pequeñas, nos da la longitud más grande, que es toda la que hay de P hasta T, que nos da 10. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es sumar todos los números que están primero al lado izquierdo. Si yo sumo eso, entonces me quedaría que QR más 1, 2, 3, más 3, 6, igual a 10. Igual que en el ejercicio anterior, este 6 lo paso para este lado, y me quedaría que QR es igual a 10. Miren cómo está positivo el 6, si lo voy a mover de lugar se vuelve negativo. Me queda menos 6. Y si yo resuelvo la resta, entonces me queda que QR es igual a 10 menos 6, 4. Y ese 4 aquí ya está justificado correctamente porque tiene que valer eso. Entonces este mide 4. Entonces me dicen, ¿cuál es el punto medio del segmento PT? Una idea que no quiero que se me olvide ahorita es que cuando yo tengo varios puntos en una misma recta, a esos puntos se les llama puntos colineales. Puntos colineales, así se llaman. Entonces, la primera parte del ejercicio decía, ¿cuál es el punto medio del segmento PT? Bueno, pues ahora que yo tengo todas las medidas lo puedo saber. ¿Qué es punto medio? Me imagino que más de alguno dijo, la mitad, profesor. Y eso es, ¿verdad? El punto medio indica la mitad de un segmento. Entonces, el segmento que nos están pidiendo es el segmento PT. ¿Cuál sería la mitad? Pues el punto sería, el punto que representaría la mitad sería el que divide al segmento en dos segmentos que tengan la misma longitud, ¿verdad? Pues el que califica como punto medio, ojo, aquí le voy a poner esto así, punto medio. Pero estos no son dos puntos que estén acá, ¿verdad? Esto solo es una representación, no lo voy a poner con palabras. Este sería entonces el punto medio. El punto medio del segmento sería R. ¿Por qué? Porque aquí me dicen ¿por qué va? Bueno, porque divide al segmento PT en dos segmentos, podríamos decir. De P hasta R, que mide 4 más 1, 5. Y de R hasta T, que mide dos segmentos, pero que al unirlos, ¿cuánto miden? 2 más 3, 5. O sea que ahí está exactamente la mitad. Entonces vamos a decir así la respuesta. Como me dicen cuál es el punto medio, lo que yo tengo que decir es eso. Entonces, el punto
medio es R. Eso es lo primero, ¿verdad? Decir cuál es el punto medio. El punto medio es R. Ahora viene ¿por qué? Le vamos a decir ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a decir porque R divide a PT. Si se fijan, estamos diciendo que el punto R divide al segmento PT, o sea, de aquí hasta acá, lo divide en ¿qué? En dos partes, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a decir en dos partes, vamos a decir cuáles son las partes, cuáles son los segmentos. PR y RT. Entonces vamos a decir, porque R divide al segmento grande, que es todo esto, en PR y RT, donde, pero aquí vamos a decir que son iguales. Aquí, perdón, me faltó ponerle segmento. Aquí vamos a decir ahora las medidas, donde PR es igual a RT y esto es igual a 5 unidades. Ahí está correctamente respondida la respuesta. La pregunta. El punto medio es R, ¿de acuerdo? Es este. ¿Por qué? Porque R, divide este segmento PT por la mitad. Y por la mitad significa decir cuáles son las partes en las que lo divide. Bueno, pues lo divide en PR y RT, que es lo que estamos diciendo acá. Donde, ahora las distancias, de P hasta R, miren que ya le quité la barrita porque me estoy refiriendo a la medida. De PR es igual a RT, de aquí hasta acá. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, pues 1 más 4, 5. Y 2 más 3, 5. Entonces, ambos miden 5. Ok, entonces esta es la solución del ejercicio 2.4 que está en la página 93. Voy a borrar para continuar. Muy bien. Vamos entonces con el ejercicio número 2. Veamos cuál es el ejercicio número 2. Está en la página 97. Página 97. Página 97. Entonces, vamos con el ejercicio 2 entonces, que es este. Ejercicio número 2. Entonces me dice el ejercicio 2. Dibuje lo que a continuación se le pide. Ajá, aquí es con la regla, la que tienen que dibujar. Me dicen, dibuje lo que a continuación se le pide. Recta CD. Bueno, cuando yo quiero indicar una recta, entonces recta está numerado ahí, entonces voy a poner que este es el ejercicio 2, es la parte A. Y dice recta CD. Ojo, yo aquí no voy a usar regla ahorita. Usted tiene que usar regla obligatoriamente. Si viene alguna cosa sin regla, olvídese que tiene los puntos completos. Entonces, una recta está formada por dos puntos. Pues los dos puntos que me están indicando se tienen que llamar C y el otro punto se tiene que llamar D. ¿De acuerdo? Voy a usar una pequeña reglita que tengo acá como para que ustedes vean cómo lo haría. Usar una pequeña regla aquí. Entonces dice recta CD. Bueno, yo ya tengo los dos puntos. Cuando yo voy a indicar una recta, yo puedo poner los puntos en la regla. Obviamente todo el mundo sabe usar una línea, ¿verdad? Y simplemente, si se fijan, yo me puedo pasar de los dos puntos. Y eso sería recta CD. En libros anteriores a los que se usan hoy, se acostumbraba que cuando era una recta, se le ponía acá una flechita y a este lado una flechita para indicar que los extremos de la recta continúan, ¿verdad? Acuérdense que una recta no tiene límites. Eso ustedes lo pueden leer en las páginas de arriba donde están esos conceptos, o cuando ustedes estén escribiendo los conceptos en color rojo, ahí están todos los conceptos.
Entonces, así quedaría la recta CD. Esas flechitas ahora no se acostumbra a escribirse, ¿verdad? No sé por qué razón, pero sí tienen que saber que si le ponen las flechitas acá, igual está bueno. Entonces viene ahora la parte B. La parte B me dice segmento ST. Dije segmento ST. Bueno, como este es un segmento, el punto S y el punto T son los extremos. Entonces yo voy a poner aquí el punto S y el punto T. Este se llama S, este se llama T. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un segmento y una recta? Cuando yo trace el segmento con mi regla, yo no voy a pasar la recta más allá de los dos puntos que hice, sino que simplemente voy a poner la longitud que está contenida entre esos dos puntos. Entonces, yo solamente dibujaría los dos puntitos y con mi regla los uniría. Hasta ahí, miren. Ese sería un segmento. Ahí, si ustedes se fijan, yo trato de que se vea lo menos posible el punto, ¿verdad? Porque el punto no se debe ver, ¿verdad? O sea, usted no tiene que hacer algo así, por ejemplo, hacer una chibola así grande y pintarla y luego unirla. No. Esto no se tiene que ver, ¿verdad? El punto, como usted lo va a ver más arriba en las definiciones, dice que es la marca más pequeñita que pudiéramos dejar con un lápiz. Y lo aquí con un marcador solamente para que se note más o menos. Pero esto estaría incorrecto. Y por último, en el ejercicio número 2, me dice, inciso C, me dice rayo. Miren que todos estos conceptos usted los vio en la escuela. Rayo EF. Aquí en el rayo es muy importante algo. El punto que se escribe de primero es el punto, se le llama punto de origen. Esto lo pueden anotar, ¿verdad? El rayo, repito, este primer punto que se escribe es el punto de origen, o sea, ¿dónde comienza? Y el punto F es el punto de dirección, o sea, que me dice hacia dónde el rayo se vuelve infinito o que continúa infinitamente. Entonces, pongo yo igual, ¿verdad? Los dos puntos. Pongo el punto E y el punto F. Pero aquí pongo E y aquí pongo F. Entonces, cuando yo lo trace con mi regla, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, el punto E, como es el punto de origen, no se puede salir de acá. O sea que va a comenzar exactamente en el punto. Pero como el punto F es el punto de dirección, el que me indica la continuidad del rayo, entonces de ahí sí se puede pasar. Entonces, si se fijan, yo voy a hacer esto. Mire, comienzo en el punto y aquí sí me puedo pasar, ¿ves? Mire, aquí está el puntito F y aquí está el puntito de origen. Y a eso se le llama rayo EF, rayo EF. Si se fijan, el punto de origen no se sale de ahí, entonces comienza ahí. Por el punto F sí puede continuar porque para ese lado el rayo se vuelve infinito. Entonces este ejercicio número 2, miren qué fácil. Solamente para explorar el concepto de recta, segmento y rayo. Ustedes tienen que ver cuáles son las diferencias, ¿ves? Ya las dije yo. Y en esta misma tarea hay dos preguntitas de selección única que están en la parte de abajo. En esta misma página en la que estamos trabajando ahorita, que es la página 97. Entonces, las preguntas a las que se refiere esta parte de aquí, vamos a continuar aquí nomás. Estas preguntas son dos que aparecen en esa misma página. La pregunta número 3 me dice, ¿cuál de los siguientes? Vamos a ver. Sí, ¿cuál de los siguientes dicen se extiende indefinidamente? Se extiende indefinidamente. Indefinidamente.
¿Cuál de los siguientes se extiende indefinidamente? Ustedes aquí me dan 3 opciones. Me dicen, inciso A, sería segmento. Inciso B, sería, dice acá, recta. Inciso C, dice punto. Esta es como una forma de repasar, miren, los conceptos. Dice, ¿cuál de los siguientes se extiende indefinidamente? Pues un segmento se extiende indefinidamente. O sea, ¿se extiende indefinidamente? No, no se extiende indefinidamente. Un punto, pues un punto simplemente es algo así. Y ya. Un punto incluso carece de área. O sea, ¿por qué? Porque tiene que ser la menor marca que se pueda dejar así. Con un lápiz. Ese sería un punto. Entonces, un punto no podría ser, pero recta, como ustedes pudieron ver cuando expliqué la parte A del ejercicio 2, una recta se extiende indefinidamente hacia sus extremos. Entonces, acá la respuesta correcta que usted tendría que encerrarme sería la respuesta B. Y ahí mismo, la siguiente pregunta, porque esas preguntas son 2, la siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes dice, tiene un punto medio? Tiene un punto medio. Aquí cierro la pregunta y vamos a ver cuáles son las opciones que me dan. Entonces, en inciso A me dicen rayo. Inciso B me dicen recta. Y inciso C me dicen segmento. Veamos entonces, analicemos cada posibilidad. ¿Cuál de los siguientes tiene un punto medio? Entonces veamos, si yo sé que en una recta los puntos se extienden infinitamente, imagínese algo que usted no sabe cuánto mide, ¿cómo puede saber usted cuál es la mitad? Imposible, ¿verdad? O sea, cuando digo que se extiende infinitamente, significa que la longitud de una recta no la puedo saber, porque hacia los extremos es infinita, entonces no puedo saber la respuesta. No puedo saber cuál es el punto medio. Veamos, esto sería entonces para una recta. La respuesta B, descartada. Veamos rayo. En un rayo, sí, yo sé dónde comienza, pero ¿sé dónde termina? No. Porque un rayo comienza en E, por ejemplo en este caso, y pasa por F, pero por F sigue infinitamente. Entonces, aunque yo sepa dónde comienza, como yo no sé a dónde termina, yo no puedo calcularle la mitad. Por lo tanto, no podría ser un rayo. La figura o el concepto de estos que tiene punto medio. ¿Cuál es la única opción que nos queda? Segmento. El segmento sí puedo saber yo cuál es el punto medio, porque yo sé a dónde inicia y a dónde termina. Y además de eso lo puedo medir. Entonces, si yo sé que puedo medir esto, entonces yo puedo saber cuál es la mitad. Por ejemplo, si esto midiera 10, ¿cuál sería la mitad? 5. Entonces sí habría un punto medio. Sí habría mitad. Entonces, la respuesta correcta aquí es la opción C. Mire, estas preguntitas son las que vienen en la prueba, por ejemplo. Ok, entonces hasta aquí llegamos. Esta sería la solución de la tarea número 1 para 7º grado. Para antes del domingo tiene que estar enviada la tarea. Mañana les envío el video de la siguiente tarea. Hasta luego.